Hola, buenos días a todos. Vamos a revisar el examen que hicimos en junio, la convocatoria de junio, para lengua de nivel 2. Como veis, lo tenéis colgado en el campus, os recomiendo descargarlo y vamos a ver un poquito cuáles serían las respuestas que se tendrían que haber dado, ¿vale? Así de paso repasamos también cómo será el examen de septiembre. Vale, primero tenemos siempre una pregunta que está dedicada a hacer una serie de cuestiones sobre un texto que suele ser periodístico, un artículo, una noticia, y que habla de algún tema de actualidad. En este caso, bueno, pues habla de la ayuda que Nepal necesita por el tema del terremoto y que es una noticia del 15 de mayo. Bueno, como decíamos, hay una serie de cuestiones. Primero hay que hacer un resumen del texto, ¿vale? Un breve resumen describiendo un poquito lo que se cuenta. Como veis, lo tenemos en pantalla, pues simplemente es decir cómo el texto nos explica lo que sea, ¿vale? La situación, la noticia, en fin. En este caso podríamos decir que el texto describe la extrema situación en la que se encuentra Nepal, un país que económicamente ya tenía muchas dificultades antes de los seísmos, los cuales no han hecho más que agravar las ya difíciles condiciones de vida de la población. En resumen, será complicado que el pueblo nepalí salga adelante, pues la capacidad económica de la que disponen para reconstruir sus viviendas y recuperar lo que han perdido debido a la catástrofe es muy limitada. Bueno, este es un resumen, pero vosotros habéis realizado los vuestros y bueno, pues también son válidos si reúnen eso, las características, ¿no? Si son coherentes, si están bien escritos y sobre todo si son un reflejo fiel del texto. En la segunda pregunta decimos que expliquéis el significado de las siguientes palabras: de adversidades, asistencia y área rural. Son palabras que se extraen del texto y que podéis describir o bien aportando sinónimos o bien indicando el significado con vuestras propias palabras. Por último, siempre cuando hablamos de un texto os pedimos que redactéis una redacción de al menos 10 líneas comentando, bueno, pues en este caso, qué medidas o ayudas propondrías para intentar paliar la situación de Nepal, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis que decir vuestra opinión. Nosotros hemos elaborado desde el centro una respuesta que os aconsejo leer y demás, pero vosotros tenéis que elaborar la vuestra. Si no habéis acudido al examen, o aunque hayáis acudido, ahora es el momento de volver a sentaros en casa, realizar de nuevo el examen intentando un poquito pulir, mejorar, ¿no?, en los resultados. Bueno, pasamos a la pregunta 2. Está extraída, como el resto, de alguno de los exámenes trimestrales, ¿de acuerdo? En concreto, de la primera evaluación. Vemos que tendréis que decirnos cuáles son las características de la comunicación formal y cuáles de la informal. Os las damos, solo tenéis que dejarlas en los cuadros. Dentro de la comunicación formal, pues el uso de oraciones largas, la información se presenta como una estructura y el adecuado y variado vocabulario. Por contra, en la informal hay repetición de ideas, poca variedad de vocabulario y frases hechas. En la pregunta 3 hablamos de gramática, os dejamos una serie de oraciones y tenéis que encuadrar la palabra adecuada en los huecos. Os dejamos además la primera letra de cada una, con lo cual es muy sencillo. Siempre aparece otro texto en nuestro examen, en verso y de alguno de los autores que hemos estudiado en el temario, esta vez de Rubén Darío, modernista. Os pedimos que nos digáis el análisis métrico, el contenido de los versos, que propongáis un título y que expliquéis lo que sepáis del autor y la época. Bueno, el análisis métrico era muy sencillo, era un soneto compuesto por 2 cuartetos y 2 tercetos en decasílabos. El contenido de los versos, pues el texto describe la escena en la que una gitana baila al son de unas guitarras. El autor describe la belleza del cuerpo de la bailarina y el poema se cierra con la moneda que algún espectador deja caer en el corpiño de la bailarina. El título que podemos decir para el poema, pues La bella bailarina, por ejemplo, ¿no? Os pedíamos que explicarais, como os decía antes, lo que supierais del autor y de la época. Como os decía, era Rubén Darío, que eso siempre os lo indicamos, y bueno, pues el movimiento literario que impulsó y que apadrinó fue el modernismo hispanoamericano, ¿vale? Bien, pues simplemente elaboramos un pequeño resumen y damos por finalizada la pregunta. En la pregunta 4, también extraída de uno de los exámenes, en concreto de la segunda evaluación, os dejamos una oración que es: le dimos el recado al que estaba en la oficina, y os hacemos una serie de preguntas. Por ejemplo, os preguntamos si es una oración coordinada o subordinada y por qué. Os decimos que señaléis la preposición principal y que dentro de ella nos digáis cuál es el sujeto, cuál es el predicado y cuál es el núcleo de cada uno.
muy sencillo y muy fácil. Además os decimos que nos indiquéis qué tipo de sintagma es el que forma en la oficina. Es un sintagma preposicional formado por un sintagma nominal, la oficina, y la preposición en. La función que desempeña, puesto que hace referencia a un lugar, es de circunstancial de lugar. Muy fácil, ¿verdad? Bueno, la penúltima pregunta, que es la 6, os pide que realicéis una pequeña redacción, siempre va a aparecer este tipo de preguntas, sobre uno de los medios de comunicación, ¿vale? En el examen de septiembre aparecerá pues que realicéis una redacción sobre otra cuestión del temario. En este caso deberíais haber hablado de uno de estos medios, radio, televisión o prensa, y además os dejamos unos guiones de lo que tenéis que decir. Primero, introducción de lo que del por qué hemos elegido ese medio. Segundo, cuáles son las principales características, ¿vale? Dependiendo del medio que elijamos, tendremos que hablar de programas, de anuncios, de artículos, de reportajes, etc. Por último, os pedimos que concluyáis el escrito dando una opinión personal que cierre el texto y que nos diga pues por qué te parece útil ese medio, en qué podría mejorar, qué sobra de ese medio, qué es lo que más te gusta, en fin. Aquí tenéis que elaborar una respuesta pues que sea coherente, que tenga una estructura que ya se corresponde con lo que os pedimos y que además pues atienda a la corrección ortográfica. La pregunta 7, que es la última, una de las más sencillas también porque ya ha salido en otros exámenes, en el de la tercera evaluación, y tenemos que casar cada obra con el autor que os dejamos aquí. Os damos los autores y os dejamos obras, géneros y épocas. Lo más importante es saber encuadrar y saber asignar a cada autor la obra que le corresponde. Si en cada línea, por ejemplo, la primera, Jean-Paul Sartre, no sabemos que su obra es El ser y la nada, ya el resto no valdrá. Ni si es un ensayo, ni que es europea, ni nada, ¿vale? O sea, lo más importante es saber encuadrar obra y autor. El resto de datos, el género y la época ya son, digamos, secundarios. ¿Vale? A la hora de puntuar. Bueno, pues aquí terminamos la revisión del examen. Simplemente recordaros que en septiembre estaremos hablando de la misma estructura, ¿vale? Un examen tipo, la misma estructura que este, y con preguntas extraídas tal cual o muy similares de los exámenes que hemos hecho durante las evaluaciones. Con lo cual, repasarlos bien y tenerlos en cuenta, y así podéis, bueno, pues aspirar a un aprobado o una buena nota en septiembre, ¿vale? Pues nada, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, no dudéis en contactar con nosotros.